Bienvenidos a Educación desde Casa. En este episodio hablaremos sobre la historia de la literatura. El día de hoy estamos con 3 invitadas que tienen conocimiento sobre el tema. Ellas son Matzin Giselle, Mariela Bárcenas y Sara Briones. Bueno, empecemos. Matzin, ¿me puedes decir cómo y por qué nació la literatura? Sí, claro, pues en la antigüedad clásica la literatura se consideraba como la continuación de Tecne Grammatic griega. Aristóteles da el nombre de poética a la representación y mímesis de la realidad. Esta información es buena. Mariela, ¿me puedes concluir un poco más sobre lo que dijo Matzin? Sí, con gusto, pues concluyendo, la literatura surgió como una expresión humana a lo largo del tiempo. Es una variedad de contextos sociales, culturales y emocionales. Bien, ¿y me pueden decir quiénes fueron los primeros autores, por así decirlo? La historia comienza en la antigüedad Grecia y los primeros autores de literatura occidental fueron Homero, Sófocles, Píndaro, Euripes y muchos más. ¿Y en cuántas partes se divide la historia de la literatura y en qué consiste cada una de ellas? Se divide en varias épocas literarias, por ejemplo, literatura antigua, Edad Media, clasicismo, romanticismo, el realismo y la literatura latinoamericana. Esta literatura está presente en la mayoría de los países, algunos de ellos son México, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia, entre muchos otros. Bien, ¿y ahora en qué consiste cada una de ellas? ¿Me podrían decir, por favor? Pues la literatura surgió en el siglo V a.C. y fueron escritas en latín. Fue literatura romana y griega. La griega comenzó en el siglo XII y su primer tipo de literatura fue la Biblia. En la Edad Media se divide en 2 conceptos. Uno de ellos es la literatura épica. Esta era expresada con poemas y cuentos. La Edad Media abarca del siglo V al siglo XV. El clasicismo también es el renacimiento, y este fue un movimiento artístico y cultural que surgió en Europa en el siglo XVIII, y fue el uso de formas geométricas. El romanticismo fue a finales del siglo XIX, y a continuación te voy a mencionar algunos. Estos fueron Victor Hugo, William Wordsworth, entre otros. En esta época también surgieron los poetas malditos, que son un grupo de franceses en contra de la sociedad. Ellos escribían sobre el crimen, violencia paranormal, suicidios, entre otros. Pues el realismo se trataba más que nada sobre un escritor ruso que escribió La Ley de Paz, la cual escribió en el siglo XX. Esta trataba sobre personas estadounidenses que buscaban algo mejor. Y por último, la literatura latinoamericana. Esta consiste en literatura universal, y algunos escritores mexicanos fueron Carlos Fuentes, Octavio Paz y Sor Juana, entre otros. Y pues estos son los más reconocidos. En Ecuador fue Mónica Oviedo, en Argentina Julio Cortázar, en Chile se concentraba más la poesía, en Colombia fue el realismo mágico. Bueno, pues esto ha sido todo de nuestra parte y pues muchas gracias por la invitación que nos hicieron. Gracias a ustedes por esta información que es fascinante y deja muchas enseñanzas. Y pues bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Nos vemos en otro episodio de Educación desde Casa.